Hola, el día de hoy vamos a estar recreando en óleo esta obra de Monet titulada Impresión del Sol Naciente. Estoy utilizando esta agenda de Alpen para óleo y acrílico de 400 gramos, aceite de linaza y trementina, pinceles del número 10, 2 y 0. Y también utilizo esta paleta desechable, aunque después de pintarla lo que hago simplemente es limpiar las hojas y ya. La verdad es que es bastante práctico utilizarlo así. Y los óleos de Acrylic Color en los siguientes colores. Esta es mi primera vez utilizando los óleos, entonces realmente esto no sería un tutorial de cómo pintar con óleos, más bien es una práctica para relacionarnos mejor con la mezcla de los colores, el paisaje y un poco de perspectiva, y también para estudiar cómo es el estilo de la pintura del impresionismo, el cual explicaré más adelante. Este cuadro ya lo había hecho una vez, pero en formato más grande. Una pequeña pausa. Antes de pintar al óleo deben imprimir el material con gesso o con acrílico blanco para que el aceite no traspase la superficie y quede así. Ok, continuemos. Como un ejercicio en la clase de pintura de la universidad. Aunque en ese momento lo realicé con acrílico, me pareció muy buena idea utilizar este mismo cuadro para practicar el óleo. Lo primero que hago es aplicar sobre toda la superficie una capa de siena tostada disuelta en trementina y encajo todos los elementos principales que contiene la obra. Bueno, ahora hablemos un poco más sobre la obra que estamos recreando, en este caso Impresión del Sol Naciente. Es un paisaje pintado por Monet en el año 1873. Esta tiene una paleta de colores muy bonita y fría, por eso la escogí, de hecho son mis colores favoritos. Este cuadro lo pintó después de volver a Francia tras la muerte de su padre. Pueden creer que este cuadro fue muy criticado en la época, diciendo que le hacían falta muchas cosas. Louis Leriot, un crítico de la época, caracterizó este cuadro como una impresión. Y bueno, así se quedó. Pero a todo esto, ¿quién es Monet? Monet es considerado el pintor que le dio nombre al movimiento impresionista. Fue un pintor clásico y romántico. Sus temas eran los paisajes, la figura, la forma y los retratos. Pero aquí hay un dato muy interesante que de pronto nunca se te habrá pasado por la cabeza. Y es que al principio de su carrera como artista, Monet era reconocido como un gran caricaturista. Mira, esto nunca te lo hubieras imaginado, pero sí, así fue. Bueno, después de esa breve introducción al video sobre el autor y un poquito de la obra, hablemos de lo que estamos haciendo. Me pude percatar de que las manchas de la obra original eran un poco translúcidas, me daba una sensación de que todo era muy, no sé, translúcido, por ende solamente estoy utilizando la trementina, no el aceite de linaza. Y sobre las mezclas de los colores, siento que me ha ido muy bien, no se me ha complicado mucho mezclar y dar con los tonos exactos, que de hecho son muy bonitos y la mayoría tiene bastante blanco. Entonces eso se me ha facilitado un montón. Poco a poco le iba cogiendo al ritmo a este nuevo material y a estar disolviendo las pinturas con la trementina, que de hecho tuve que utilizar mascarilla porque el olor pues me fastidió un poquito, todavía no estoy acostumbrada a eso. Se secaba bastante rápido al solamente utilizar la trementina, pero siento que hasta el momento iba muy bien y avanzando hiper mega rápido. Cuando yo literalmente me tardo horas porque quiero dedicar un buen tiempo para que los detalles y todo se vean muy bonito. De hecho, el uso de las manchas me di cuenta de que lo hacía desde mucho antes. Cuando entré a la universidad estaba un poco frustrada porque la mayoría de mis compañeros tenían un estilo que los diferenciaba y yo dije, yo no tengo nada que me diferencie, nada que diferencie mis cuadros, que los haga únicos. Entonces, cuando descubrí el impresionismo, pues quedé súper encantada por la técnica, lo libre que es y lo espontáneo que es. De hecho, se basa a partir de manchas de los colores primarios, ya que el impresionismo se pintaba al natural, al momento. Por ende, los pintores de esa época tenían que pintar súper rápido para que o el atardecer o las olas no pasaran y
esa pintura, ese color se perdiera. Por ende, utilizaban solamente los colores primarios para hacer las obras. Y cuando uno se aleja, ya es donde se tiene más información y se puede ver de mejor manera lo que se está retratando. Utilicé bastante blanco para dar la impresión de que estaba nublado, porque al ver el cuadro sentía que estaba nublado, una sensación de, no sé cómo describirlo, de humedad. Entonces utilicé bastante blanco y bastante trementina para darle también transparencia. Lo que me dio más sentido fue al momento de pintar el puerto, como toda la maquinaria y el humo que salía de estas. Siento que eso le dio el toque y un antes y un después al pintarlo. Otro tip súper hiper mega grande que les doy es que cambien de pincel constantemente y que no tengan muchos. Traten de reducirlos a 4 o 3, que son pinceles grandes para áreas grandes, pinceles medianos y pinceles pequeños para áreas pequeñas. Como ven aquí, una parte de las columnas las estoy haciendo con un pincel delgado y el humo, al ser más grande y quiero que dé como esas curvas, lo cambio a un pincel lengua de gato y un poco más grandecito. Algo que también hago mucho es arrastrar el pigmento para dar, no sé, una sensación de movimiento al ver esa mancha yéndose hacia otro lado, siendo extraída. Algo que también hago es con un pincel más pequeño, posteriormente le doy detalles, ¿cierto? Al humo, como algunas vigas más que sobresalen. Eso le da una sensación de profundidad a la obra. Bueno, ahora estoy agregando los reflejos de lo que vendrá siendo la maquinaria del puerto. Esto lo hago con bastante aguarrás, aunque ahí literalmente ya me quedaba muy poco de los colores que había preparado. Y por eso se ve a veces que recargo mucho el pincel. Lo recargo con bastante pigmento para que me pueda dar el arrastre y este se pueda ver un poco más manchado, que es la sensación que yo quiero dar. Sé que repito mucho sensación, porque la verdad es que no encuentro otra palabra que me transmite esta obra de estar en un ambiente muy tranquilo, en un ambiente muy lindo, muy fresco y húmedo sobre todo. Entonces, por eso repito tanto la palabra sensación. En esta parte yo cambio mucho lo que vendría siendo el pincel, porque hay momentos en los que yo necesito arrastrar más cantidad de pigmento, hacer otro tipo de forma, lo que me permite el pincel lengua de gato. Y en otros momentos, como ahora que estoy dando detalles muchísimo más precisos, uno más delgado que vendría siendo el número 0.
Algo que pueden notar también y que van a notar en un futuro es que voy a cambiar constantemente la mano con la que yo pinto. Generalmente pinto con la derecha, pero hay veces en las que no quiero dañar la pintura y se me dificulta mucho también por el ángulo de la cámara taparear todo. Entonces cambio a pintar con la izquierda. Entonces estoy en un momento con la derecha, un momento con la izquierda. Derecha, izquierda, izquierda, derecha, izquierda, derecha. Algo que les recomiendo mucho es que cuando estén pintando este tipo de olas, mar, agua, etcétera, es no lavar el pincel al momento de cambiar de un color a otro. Por ejemplo, si estoy pintando la parte más oscura de las olas y quiero añadirle reflejos o quiero irlo degradando desde el más oscuro hacia el más claro, lo que yo hago es no lavarlo, ya que esto me permite generar un tono intermedio que es necesario para que se vea la transición. Ojo, esto solamente lo hago cuando los colores son en la misma gama, ¿cierto? No voy a combinar un amarillo con un azul porque siento que de pronto puede ensuciar un poquito el color. Hay que tener mucho cuidado, hay que saber cuándo utilizar, de pronto no lavar el pincel para que los colores no se ensucien. Así es básicamente lo que yo hago para pintar la mayoría de los cuadros y este en particular me sirvió muchísimo utilizar esa técnica. Algo que también utilizo bastante es que cuando voy a pintar para sacar los colores es generar una cuadrícula en mi mente. Cada espacio corresponde a un color y lo intento igualar en mi paleta de colores para después pasarlo al lienzo o a la superficie que estamos pintando. Eso me facilita mucho situar los colores en donde deben ir. Otra recomendación que me hacía mi profesor en la universidad cuando estábamos dando la clase de pintura, en específico cuando pintábamos paisajes, y es que empieces desde la parte de atrás hacia la parte de adelante obligatoriamente. Eso ya quiere decir que vas a empezar a darle al cielo, después a las montañas, después, no sé, en este caso, iniciar desde el cielo, dándole los detalles o los colores base e ir adelantándolo. Eso te va a ayudar muchísimo a hacerle la perspectiva, a darle profundidad a tu paisaje. También es mirar las áreas en donde hay luz y donde hay sombra. Eso también ayuda muchísimo. Y a medida en la que el cuadro se va alejando, ¿sí? Desde la parte hacia adelante hacia la de atrás, todo va a verse muchísimo más pequeño. Es decir, las montañas que van en la parte de atrás van a ir más pequeñas a comparación de todo lo que esté en la parte de adelante. Otro tip, o bueno, no diría que sería una regla obligatoria, ya que se puede romper, pero un tip muy importante es que la distribución entre el cielo y la superficie mayormente nunca la dejo 50 y 50, sino que o pongo más cielo que superficie o más superficie que cielo. Eso da una sensación de espacialidad a la obra. Y también el uso de pinceladas que vayan en contra de lo que se está utilizando. Por ejemplo, la mayoría de las pinceladas que utilicé en el cuadro son horizontales, pero vieron que
Acá no estoy subrayando, utilicé unas verticales, lo cual da una sensación de arrastre, y también utilizar objetos que lleven la mirada del espectador hacia el punto que tú quieres que vean la obra. Sería un punto de atención. Ya estoy dándole detalles finales a la pintura, pues todo lo que serían los blancos, las partes blancas del cielo, y también estoy detallando más el agua en la parte del fondo para que dé la sensación de que se está alejando, que se está poniendo cada vez más pequeño. Ahora sí, por fin llegué a la parte que más estuve esperando durante todo el proceso, mi parte favorita, que fue pintar el sol. Créanme que cuando yo veo esta obra me quedo embobada viendo el sol por un buen rato porque atrapa mucho por su color naranja. Pero estuve aguantando mucho pintarla desde hace rato. O sea, dejar para mí esos últimos detalles como los brillitos de los ojos, algún que otro detalle importante, marca como la finalización de la obra. Entonces por eso siempre lo dejo hasta lo último. Este ejercicio es muy importante si tú quieres mejorar tu habilidad con el color. Te ayuda bastante a esa sensibilidad de saber qué tono es, cómo llegar a ese tono, sí, qué colores combinar para poder llegar a ello, y cómo si se te acaba puedes volver a hacer más a partir de los 3 primarios, porque yo generalmente cuando trabajo con acrílico solamente pinto con los 3 primarios y el blanco. Este ejercicio ya lo había hecho en la universidad, pero de una forma un poco diferente. Lo que hice fue imprimir la imagen a color en un formato carta y lo pegué en una de las esquinas de un lienzo. No se puede pegar como en el centro, tiene que ser más o menos a una esquina, dejando de lado en la parte de arriba y en la parte de la esquina 2 o 3 deditos, o si quieres un poco más. Esto es para expandir la imagen, ¿sí? Te ayuda a imaginar, también te ayuda muchísimo con el color, porque tienes que lograr que la imagen y la pintura que estás haciendo se combinen, de forma de que no quede empachado o se vea esa distinción de que es la imagen y la pintura que acabas de poner. Entonces ese ejercicio me sirvió muchísimo para cuando yo quería hacer una pintura. También cuando quise recrear, por ejemplo, que también recreé una vez la de Saturno devorando a sus hijos, me sirvió muchísimo. Y por último, aquí estoy agregando uno que otro color clarito, como brillos del mar, y también agregué unas partes oscuras que tenían los reflejos naranjas. Viendo bien la imagen, vi que cometí algunos errores y acá los estoy arreglando, y es que debía aclarar un poquito más algunas zonas del cielo. Debía agregarle unos detalles más oscuros a lo que sería el puerto, esas como maquinarias que podemos percibir ahí, y al humo que desprenden de estas mismas lo oscurecí un poquito más. Entonces ya quedó muchísimo mejor y se parece un poquito más a la imagen de referencia de la obra original. Eso es todo por el video de hoy. Te agradezco mucho por quedarte hasta el final. Dale like y suscríbete para ver más de mis videos. Comenta qué te pareció. Y si deseas añadir algún comentario acerca de la técnica al óleo, te lo agradecería muchísimo. Espero todos los tips que comenté te sirvan un montón. Practica mucho y no dejes de crear arte. Por acá te dejo mis redes sociales, Instagram y TikTok, para que me sigas, porque por allá también subo más contenido y diferente. Este es mi primer video en YouTube
y el primero de muchos. Soy Emily Camacho, nos vemos en la próxima. Bye bye.